Hola amigos, damos comienzo al segundo programa de Crónicas de Chimenea. El tema que hoy abordaremos será el mundo de las brujas. Ahí daremos a conocer, justo al lado de la chimenea, nombres y apellidos de tres mujeres que, gracias a la influencia de Satanás, van a nada más y nada menos que robar a determinados bebés para con ellos hacer precisamente esos ritos que el diablo necesitaba para sus fines. Los aquelarres estarán al orden del día y sobre todo ese misterio, ese duende que tiene la brujería y que además, como bien conocéis, los conjuros, los amarres y todo lo que tiene que ver con el mundo de lo maligno estará presente. Entrad conmigo hasta la chimenea y abordemos juntos esta temática donde Satanás y la bruja son los verdaderos protagonistas. Comenzamos este segundo programa con un tema muy potente, el mundo de la brujería y por supuesto las brujas como elemento, ¿no? Como elemento fundamental para poder contar qué fue lo que estas mujeres hacían, ¿no? en su entorno. Y vamos a comenzar con una mujer natural del Casar, un pueblo cercano a Madrid, aunque pertenece a Ciudad Real, llamada Olaya Sobrino. Esta mujer era una auténtica sicaria de bebés en compañía de dos amigas más. Solían salir por las noches, ellas mismas dicen que incluso iban volando hasta las casas de determinadas personas donde sabían que había niños recién nacidos, pero sobre todo donde más acudían eran en el campo, ¿no? Es decir, allí donde los pastores y sobre todo las mujeres de los pastores que habían parido, pues solían tener al pequeño Rorro en su choza, ¿no? Sabían que en un momento determinado las madres pues iban a lavar al pozo o el padre estaba con el rebaño y la criatura pues muchas veces quedaba sola, ¿no? Y una de ellas precisamente se dedicaba a entretener a algún que otro niño mayor que hubiese cerca de la casa y que hubiese quedado al cuidado de ese bebé, y otra entraba sin que se diese cuenta el niño y le robaba a su hermano o hermanita. Se lo llevaban y precisamente era para sacrificarlo delante del diablo. Pero cuando llegaban a ese particular aquelarre que ellas hacían y donde, según cuentan, el propio diablo estaba presente vestido de negro, lo primero que tenían que hacer era presentarle al niño vivo y besarle el culo al diablo. Cuando este beso se había desarrollado, lo siguiente era precisamente asesinar al niño delante del diablo, y cuando lo asesinaban, parte de la sangre del bebé la daban a tomar al príncipe de las tinieblas y otras la ingerían, la bebían ellas mismas. Fueron como 5 o 6 niños los asesinados por Olaya Sobrino y sus sicarias. Pero no solamente se caracterizaban por esta realidad, ¿no? Sino que a veces también algunas mujeres se acercaban hasta ellas para pedirles algún tipo de veneno para envenenar a una determinada persona. Y lo curioso del caso es que las personas que se acercaban hasta ellas solían ser mujeres maltratadas, que querían precisamente deshacerse de su marido. Y esta nada más y nada menos que les decía que, por ejemplo, cogiesen lo que ellas le entregaban. Solía ser amenitafenoide, la seta venenosa, estramonio, cicuta en algunos casos también, pero sobre todo las setas venenosas, que era por lo que más se caracterizaban estas brujas y otras muchas de este país. Sabéis que la amenitafenoide, una vez que se toma, a la semana la persona muere hinchada, ¿no? Inflamada. Bueno, pues le decían precisamente que la bolsita que le entregaba donde la amenitafenoide estaba seca, bueno, pues deberían molerla y echárselas en bebidas negras, es decir, en un café o en vino tinto. Y como precisamente durante el siglo XVI, siglo XVII, XVIII, todo este tipo de elementos iban con impurezas porque no se depuraban como hoy se puede depurar la uva, y el café, bueno, pues tampoco se depuraba
como hoy se puede depurar con las determinadas máquinas que existen, ¿no? Pues siempre iban impurezas y podías perfectamente meter ahí la menitafenoide perfectamente seca. Cuando el marido tomaba ese café, sabía que a la semana, sabía ella, la mujer, que moriría envenenado. La mujer, lógicamente, se había quitado el palizón que de antemano el marido estaba perpetrando contra su cuerpo durante años posiblemente, quedaba tranquila y encima pues acudía a Olaya Sobrino y a sus secuaces para darle las gracias por el trabajo que había hecho. Y como además en estas fechas que estamos indicando no se hacían autopsia a los cadáveres, pues pasaba desapercibida la muerte y nunca se pensaba que la muerte de este hombre, de ese marido, de ese maltratador, hubiese sido pues perpetuada por la mujer. Por lo tanto, se enterraba el cadáver y no había pasado absolutamente nada. La bruja seguía haciendo su vida normal y la mujer del fallecido exactamente igual o mejor. Pero Olaya Sobrino y sus amigas no solamente se caracterizaban también por ir a la caza de niños, ¿no?, y asesinarlos como ya hemos indicado, sino que además solían también tener dentro de sus casas, y ahí la Inquisición, cuando entró precisamente a inspeccionar las habitaciones de ellas, se van a encontrar determinados elementos que eran muy usados por las brujas, en este caso sapos muertos, cuervos que estaban metidos en jaula y que a veces pues eran utilizados, ¿no?, por estas mujeres para hacer determinados pues amarres o determinados conjuros, lombrices, serpientes, en este caso sobre todo las pieles de serpiente. Todo eso se cuenta, ¿no?, en los documentos de Olaya Sobrino y de sus amigas. Pero la Inquisición tuvo que entrar a saco contra ella, sobre todo por la criminalidad que estaba desarrollándose. Y vais a ver rápidamente cómo hay una doble vara de medir, es decir, mientras que al mundo de las religiosas o religiosos no se les hacía nada y todo se hacía puertas adentro, a la gente civil, como Olaya Sobrino, se las va a humillar públicamente y además se las va a azotar con 200 azotes por las calles, es decir, 100 en este caso por parte de la Inquisición de Toledo en Toledo y otros 100 en su pueblo, en el Casar, para que sirviese de ejemplo al resto de la población y no cayese en esos mismos errores. Tenemos que decir que en la zona de Castilla no se quemó a ninguna bruja y las únicas brujas que se quemaron fueron aquellas que no soportaron la tortura y bajo tortura fallecieron. Eso sí, toda bruja que fallecía bajo tortura, el cadáver no se lo entregaban a la familia, sino que la Inquisición tenía un cementerio particular donde enterraban a estas mujeres y ahí, el día que se iba a celebrar el auto de fe, donde tendría que haber salido Olaya Sobrino viva, pues van a desenterrar el cadáver y le van a hacer precisamente un muñeco de cartón, un pelele al que se le va a colgar el San Benito correspondiente, el capirote y el hábito. El traje que vemos de nazareno en Semana Santa precisamente es un traje de penitente, de penitenciado. Bueno, pues ese era el traje que la Inquisición le ponía a los reos, con la única diferencia de que llevaban en el pecho una cruz roja, la cruz de San Andrés, y otra a la espalda. Pero ese capirote y ese hábito sería el que vestiría a ese muñeco al que en el pecho se le había puesto el nombre de la bruja fallecida y la herejía que había cometido. El pelele subiría al cadalso, se le leería su sentencia, que sería la de ser quemado vivo, porque a la bruja, que había muerto bajo tortura, no le dio tiempo a reconciliarse con la Iglesia Católica y como tal era una hereje en potencia y había que quemarla. Los huesos de la difunta bruja se lanzaban a la hoguera, estuviesen como estuviesen, y tras ellos el pelele, pero eso sí, se le quitaría el San Benito correspondiente, que iría a parar al pueblo de la bruja. Si en este caso era del Casar, pues el San Benito se colgaría en la iglesia, en las paredes de la iglesia del Casar, para perpetuar la infamia de esa bruja y la de todas sus generaciones, con lo cual toda su descendencia ya no podía viajar a Indias, no podía utilizar el color carmesí, que era el color de la hidalguía, no podía utilizar oro ni plata y no podría trabajar en trabajos públicos, eran gente proscrita, ¿no?
Y ese San Benito estuvo colgado en las iglesias españolas, en todas las iglesias españolas, porque no hubo pueblo que no tuviese algún hereje que otro. Estuvieron colgados hasta el año 1834, en que quedó abolida precisamente la Inquisición. Pero este es el caso de Olaya Sobrino, con estos matices que hemos dado de aquellas brujas, ¿no?, que morían bajo tortura. Pero no es el único caso de brujería que tenemos para contar en este segundo programa de Crónicas de Chimenea. Nos vamos a centrar también en una niña de 11 años que era natural de Fuenterrabía, llamada Isabel Guijo. Esta chica, bueno, pues también se caracterizó por hacerse amiga de una bruja de Fuenterrabía. La bruja de Fuenterrabía le dijo que si la acompañaba al aquelarre, a ese prado donde el diablo iba a estar sentado a venerarle, que bueno, pues ganaría muchas cosas, ¿no?, que ella misma le iba a conseguir. Lo cierto es que Isabel, la niña de 11 años, va a dejar a su madre a un lado y va a ir con esta segunda bruja, hasta el lugar donde estaba el diablo, que además, según la niña cuenta en el documento, tenía 3 cuernos y los 3 cuernos los tenía iluminados. Algo curiosísimo, ¿no?, porque siempre el diablo se nos ha presentado con 2 cuernos, pero este en concreto tenía 3. También dice que tuvo que besarle el culo al diablo. Esto era muy normal en todo el mundo de brujeril, y una vez que estaban ante él, ya después se van a dedicar también a el robo de bebés. En este caso no va a participar la niña, pero sí las mujeres que en ese momento la acompañaban y que se encontraban alrededor del diablo. Va a ser un caso muy parecido al de Olaya Sobrino, pero con el matiz de que esta niña va a participar, va a ser detenida por la Inquisición, va a ser considerada bruja y como tal va a tener que ser sentenciada y condenada por la Inquisición. Recordemos que los niños de 11 años para arriba podían ser ajusticiados por el Santo Oficio, sobre todo dándole 24 azotes. Se ensanbenitaban, es decir, se le ponía el sanbenito correspondiente, el capirote y el hábito, y tendrían que sufrir la humillación pública también por las calles donde bueno, pues el auto de fe en ese momento se estuviese celebrando, que normalmente era en Logroño. Lo cierto es que a partir de ese escarmiento que se le dio a esta niña, bueno, pues dejó el mundo de la brujería y nunca más volvió a caer en esas realidades que otras mujeres estuvieron viviendo. Pero eso sí, aquellas que le enseñaron todo lo que aprendió con ellas, esas sí fueron quemadas, porque en el norte de España, en el País Vasco, en la zona de Cantabria, la Inquisición de Logroño en concreto, sí quemó a bastantes brujas, precisamente porque se dedicaban a estos menesteres. Y este es el caso de Isabel de Guijo, una niña que sin querer se vio metida de lleno en un mundo que desconocía, pero que parece ser le cautivó en un principio. Yo no sé hasta qué punto, ¿no?, pero bueno, es una niña influenciable, en este caso por la bruja mayor, pero lo cierto es que ella dice que vio al diablo y que lo vio con 3 cuernos que además estaban iluminados. Pero hay un caso que quizás sea aún mucho más potente que el caso de que estos 2 casos que hemos contado. Hablo de la Líndica, ¿no? Es una mujer también natural de un pueblo de Badajoz, de la Haba, que también se va a caracterizar, ¿no?, por el envenenamiento de personas, pero sobre todo ella quería envenenar a aquellos que consideraban sus enemigos, y en este caso solían ser médicos. Algo terrible, porque un médico se puede dar cuenta de lo que le puedes estar echando en una determinada bebida. Bueno, pues la Líndica va a envenenar a un médico de Almendralejo, precisamente utilizando el estramonio y otras plantas maléficas, como así se le llamaba, de la zona, sobre todo la rosa de Alejandría. Y la Líndica se va a caracterizar sobre todo porque coleccionaba gatos negros, y los coleccionaba sobre todo para cortarles la cabeza que iba a enterrar en los tiestos de su casa, y además iba a sembrar en dichas macetas habas. Iba a echar 9 habas en cada una de ellas, donde estaba precisamente la cabeza del gato negro, y cuando esas habas germinaran,
todas aquellas que salían por la boca del gato o por los ojos del gato serían las habas que ellas tendría que coger, moler y entregar a todas aquellas clientas que venían a su casa para intentar, bueno, pues hacer daño a una persona. Pero eso sí, el daño más grande, mayúsculo, que esta mujer desarrolló fue precisamente el de acabar con la vida de un médico de Almendralejo. Lo intentó también con otro médico de Montijo, pero este se va a dar cuenta de que lo que está tomando no es una bebida que él perfectamente conocía, sino que hay algo que le da un sabor diferente, y va a ser a partir de ahí cuando la líndica bueno, pues va a ser puesta en evidencia y va a ser denunciada, porque se demuestra de que estaba envenenando a este médico con la famosa rosa de Alejandría. Va a ser detenida, va a ser llevada a las cárceles secretas de la Inquisición de Llerena y allí, atada a una argolla, esperará a que salga su auto de fe. Al igual que nuestra anterior bruja, va a ser condenada con 200 azotes, 100 por las calles de Llerena y otros 100 por las calles de su pueblo. La haba sirvió de ejemplo para muchas mujeres de la población que no volvieron a caer en esos errores. Y esta ha sido, por hoy, la historia de la brujería en estas poblaciones que hemos comentado. Un tema, como hemos dicho, potente, donde bueno, pues el enigma, lo insólito, lo diabólico, lo satánico ha estado presente.